¿Una vez? Buenas Listo. Ya se puso a grabar. noches, Mauro. Carmelo, ahí vi que ¿Qué ha llegaste tarde. pasado? Yo sí decía qué le pasó a Carmelo que no llegó puntualito, porque tú eres de los que llega 15 minutos Estaba antes. haciendo un mandado ahí en la tienda y vine corriendo y ahora no me Eso. sentí sonido. Bueno, muy Pero ya bien. todo bien. Oigan, y yo tengo mi cámara apagada y no me habían dicho para saludarnos, dándole la cara. Ahora sí. Buenas noches a todos. Bueno, empezamos Buenas noches. entonces nuestro encuentro. Hoy es viernes 11 de junio del año 2021. Son las 8 de la noche, 4 minutos. Estamos iniciando nuestro encuentro de hoy. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que recordemos qué es lo que estamos trabajando en esta noche, qué es lo que vamos a trabajar en esta noche. Es un encuentro de parejas, un encuentro que tiene como objetivo identificar desde la perspectiva bíblica, desde la palabra de Dios, qué significa que Jesús es el centro de nuestra vida, qué significa el cristocentrismo y cómo el cristocentrismo afecta la vida conyugal o cómo debería afectar la vida conyugal. Ese es el propósito de nuestro conversatorio de esta noche. Es decir, en qué medida Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Yo sé que aquí hay personas que están casadas, que llevan varios años de matrimonio católico y que han vivido su vida matrimonial desde la perspectiva de la fe católica. Pero soy consciente también de que hay personas separadas en esta noche que quieren participar también de este curso, mejor, de esta reflexión, y son totalmente bienvenidos. Hay personas que son separadas, hay personas que son solteras, hay personas que son viudas, hay personas que son católicas, hay personas que no son católicas, porque este es un conversatorio abierto para todo público, para todo aquel que le pueda interesar la visión que tiene el Evangelio sobre la vida conyugal. Bienvenido. Sin embargo, yo tengo que ser claro también con ustedes, y es que nuestra visión en este conversatorio es una visión cristiana. Vamos a partir como referente de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Ese es nuestro referente en esta noche. ¿Significa que tienen que creer necesariamente lo que nosotros los cristianos creemos? No, como les digo, la idea es que ustedes tomen lo que consideren que les pueda servir. Pero para los que profesamos la fe en Jesucristo, sí es muy importante que nosotros hagamos un acto de conciencia y de revisión de cómo estamos viviendo nuestra vida conyugal a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio. Entonces, bienvenidas todas, bienvenidos todos, los creyentes, los no creyentes, los católicos, los no católicos, a este encuentro en torno a las Sagradas Escrituras. Y quiero empezar invitándolos a que busquen en su Biblia Marcos capítulo 12, versículo 28b al versículo 34. Si alguien encuentra el texto bíblico, le agradecería que levante la mano ahí en Zoom, ahí hay unas manitos, levante la mano y yo le doy la palabra. ¿De acuerdo? Busquen el texto bíblico que está ahí en la pantalla, en la parte superior. Marcos capítulo 12, versículo 28b al 34. Ahí lo tienen ustedes. Ya agrandé la pantalla, ahorita se les va a agrandar allá y pueden ver mejor el texto. Marcos capítulo 12, versículo 28b al 34. ¿Alguien lo encontró o no lo encontró? ¿Nadie? Bueno, como la cuestión es de tiempo, voy a empezar a leerlo yo. Correcto, aquí yo tengo mi Biblia. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Entonces tienes la palabra, te escuchamos. El mandamiento más importante. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a él y le preguntó:
¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Ah, hay solo Dios y no hay otra fuerza de él. Me Y amar salgo. con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que es maestro de la ley, había contestado con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya nadie se atrevería a hacerle más preguntas. Bien, ese es el texto Palabra bíblico. de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es el texto bíblico que tenemos de referencia. Gracias, Duy, por la lectura. Ese es el punto de partida. Hablar de que Jesús es el centro de nuestra vida es reproducir lo que ustedes están viendo en la imagen gráfica que tienen en la pantalla. Cuando uno va a hacer un dibujo con un compás, uno tiene que afirmar bien la punta, porque ese es el centro en torno al cual va a girar el compás. El centro de la vida del cristiano es Cristo. Cristo es palabra, pero Cristo también es hechos. ¿Qué significa que Jesús es el centro de nuestra existencia? Significa que nuestras palabras y nuestros hechos tienen que estar afianzadas en las palabras y en los hechos de Jesús. Ya lo había mencionado San Juan Eudes, ese gran santo del siglo XVII, que yo menciono con mucha frecuencia acá. El cristiano tiene la tarea de continuar y completar la vida y obra de Jesús. Esa es la vida de un cristiano. Ahora, como estamos hablando de un encuentro de parejas, antes de empezar a profundizar en el texto bíblico, yo quisiera que me contaran, fíjense que hoy va a ser más conversadito, no va a ser tan pegado a la pantalla y poniendo presentaciones de PowerPoint o cosas de ese estilo, no, va a ser más conversadito. Y me gustaría que me dijeran, ¿cuáles creen ustedes que son los pilares de la vida conyugal desde el Evangelio? ¿Qué es lo que debe caracterizar la vida conyugal desde el Evangelio? Y les doy una pista. Son dos palabras que en el ritual de matrimonio quedan absolutamente claras. Cuando la gente se casa, hay dos palabras que definen la vida conyugal. Escucho. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuál creen ustedes que son esas palabras? ¿Alguien sabe? Bueno, pienso yo, buenas noches, pienso Hola. yo que sería fidelidad y lealtad. Fidelidad y lealtad. Bueno, ahí tenemos algunas. Hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. ¿Qué más? Buenas noches, Mauricio. Yo pienso que el Buenas amor y el respeto. Amor y respeto. Esas son las palabras. Prometo amarte y respetarte. Son las palabras claves. Amor y respeto. Y en la Biblia se utiliza mucho la palabra honrar. Ya lo estudiábamos en los cursos bíblicos anteriores. El marido tiene que honrar a su esposa. La esposa tiene que honrar a su marido. Pero resulta que la gente no sabe lo que significa la palabra honrar. Aquí este grupo ya sabe lo que significa la palabra honrar porque ya buscamos en el diccionario lo que significa la palabra honrar. ¿Qué es honrar al marido? ¿Qué significa honrar a la esposa? Respetar. Respetar. Sí, señor. Cuando nosotros estamos diciendo que hay que honrar al marido, lo que estamos diciendo es respételo. Cuando decimos que hay que honrar a la esposa, lo que estamos diciendo es respétela.
La otra palabra es amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué vendría siendo el amor en la vida conyugal? Entonces, nosotros tenemos que echar un vistazo a lo que nos enseña la Sagrada Escritura sobre lo que es el amor. Y concretamente, el amor a la manera de Cristo. No se les olvide que si estamos hablando de cristocentrismo, no se trata de amar como el mundo ama. Se trata es de amar como Jesús ama. Eso significa cristocentrismo, que todo lo hacemos desde Cristo. El centro de la punta del compás se pone en Cristo. Entonces, ¿qué significa amar desde la perspectiva cristiana? Cuéntenme a ver, y si quieren, menciónenme algún texto bíblico en el que podamos entender lo que significa el amor a la manera de Cristo. ¿Qué significa amar como Jesús? No, dilo tú. A ver, ustedes que son Primera de cristianos. Corintios 13:10. Bueno, da una lista larguísima de elementos que Sí, caracterizan porque el amor. Muy bien. sí. ¿Cuáles características te acuerdas, por ejemplo? Que el amor no es jactancioso, el Ajá, amor no es egoísta, ajá, todo lo puede, todo lo sí, sufre, todo lo soporta. El amor no es envidioso. correcto. El amor no es egoísta, el amor es una No es cantidad de egoísta. palabras bien bonitas Sí, que describen el son amor. claves. Bueno, 1 Corintios 13. ¿Qué otro texto bíblico recuerdan ustedes que nos permita entender el amor a la manera de Cristo? ¿Qué otro texto bíblico recuerdan? Cuéntenme, ¿qué más? Mm, Oigan, ¿saben por qué estoy haciendo esta pregunta? ¿Saben por qué estoy Yo haciendo creo que hoy? San Juan, Dime. Juan primero. ¿Qué dice San Juan? ¿Qué dice San Juan? Ladies, ¿qué dice San Juan? Primera de Juan. Bueno, oigan, miren, yo les estoy haciendo este ejercicio porque quiero que vaya quedando claro qué significa cristocentrismo desde la perspectiva cristiana. ¿Qué significa que Jesús es el centro desde la perspectiva cristiana? Porque es que el mundo también dice que tiene a Jesús como centro. Ustedes miran en Facebook y hay personas que se llaman cristianas a su manera y se ponen la cruz y te dicen que Dios te bendiga y te mandan mensajitos y todas esas cosas, pero uno va a mirar y no dice, caramba, de verdad ese es el cristianismo. ¿Cómo hace uno para poder identificar que de verdad es un amor a la manera de Cristo? Entonces, yo les estoy haciendo la pregunta y los estoy retando a que me digan textos bíblicos donde podamos entender el amor a la manera de Cristo, y ya con eso les estoy diciendo el primer punto de esta noche. La única forma que tenemos los cristianos de saber cómo es el amor a la manera de Cristo es estudiando las Escrituras. Estudiando las Escrituras. Cuando nosotros estamos hablando de cristocentrismo, necesariamente estamos hablando de estudiar las Escrituras. Estudiar la palabra de Dios para no ser cristianos falsos. Cristianos a mi manera. Cristianos a la manera de lo que a ti te da la gana, pero no a la manera de Cristo. Eso significa que nosotros tenemos que ser, como cristianos, lectores asiduos de la palabra de Dios. El cristianismo no se trata solamente de ser buena gente. Escúchenme bien, porque esa es la idea falsa que nos están vendiendo hoy en día, que basta con ser buena gente. Y entonces hay unos memes que lanzan unas frases más ambiguas todavía, que dicen que debemos ser mejores seres humanos antes que buenos cristianos. Eso es una total contradicción. Una total contradicción. Un cristiano tiene que caracterizarse precisamente porque es un buen ser humano a la manera de Cristo. Hoy en día, la tolerancia que nos está vendiendo el mundo incluye la tolerancia con el pecado. El cristiano no es tolerante con el pecado. Es más, muchos cristianos que se llaman cristianos hoy en día abiertamente niegan la existencia del pecado. Hablan de errores, cometemos errores. Pero una cosa es un error y una cosa es un pecado. El cristiano tiene clarísimo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros suprimimos la palabra pecado,
estamos desdibujando el mensaje de salvación del cristianismo. Ahora, es verdad que durante mucho tiempo se cambió el evangelio por una visión terrorífica de la palabra de Dios. En otras palabras, se le dio mucha más importancia al pecado que al evangelio. Recuerden que la palabra evangelio significa buena noticia, buena nueva. Entonces, si estamos hablando de poner a Jesús como centro, y los invito a que miren nuevamente la imagen de la pantalla, significa que la punta de mi compás, tengan cuidado con el micrófono que se les está abriendo mucho, se les está activando mucho y me desconcentro. Me cuesta trabajo volverme a concentrar. Entonces, les pido el favor que me ayuden con eso. Tengan cuidado. Ladies, se te está activando el micrófono, ladies. Con mucha frecuencia. Ten cuidado porque se te está activando. Gracias. Bien, entonces, como les estaba diciendo, ladies, se te está activando, ladies. Ladies. Doctor Mauricio, buenas noches. Usted creo que tiene la opción, si Sí, abrió la sala sí, para sí, bloquearlos a todos y creo que sería mejor. Marita, sí, escúchame, yo tengo la opción y lo he cerrado varias veces y por eso le estoy diciendo. Porque lo cierro y vuelve y se le abre. Lady. Bueno, lamentablemente, si se te vuelve a activar, me va a tocar sacarte del chat porque se está interrumpiendo la sesión. Gracias. Bien. No es por otra cosa, sino porque de verdad se vuelve un poco difícil mantener la conferencia así. No hay más remedio, me toca sacarla. Listo. Bien. Una lástima, parece que se activaba ahí accidentalmente, pero sí se nos vuelve difícil después el desarrollo de la temática. Bien, entonces les estaba diciendo que les estoy haciendo esas preguntas porque me interesa que entre todos vayamos identificando qué significa que Cristo es el centro. Yo no les voy a decir qué significa que Jesús es el centro en tu vida, no. Yo quiero que tú mismo me digas en qué medida Jesús es el centro en tu vida y que lo compares o lo relaciones con el tema que estamos trabajando. Cómo ser de verdad auténticos cristianos en el siglo XXI. Entonces, vuelvo y hago la pregunta. Vuelvo y hago la pregunta. Las dos palabras claves de la relación conyugal desde la perspectiva del Evangelio son amor y respeto. Ya dijimos que el respeto implica la honra del otro, honrar al otro con nuestras palabras, con nuestros comportamientos. Y estamos diciendo ahora que el amor en el Evangelio se explica de muchas formas y nos dice que esa manera de vivir el amor a la luz del Evangelio implica, entre otras cosas, tener como referente a Jesús. Es más, el mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús lo dijo. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el referente. Por eso hablamos de cristocentrismo. No es amar como el mundo nos dice que amemos. Y por eso también les estoy diciendo que a veces la gente confunde el Evangelio con ser simplemente buena gente. El Evangelio no es hacer buenas gentes. El Evangelio no es para ser buena gente. El Evangelio es para ser hijos de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Que todos seamos hijos de Dios. Evidentemente, en la medida en que tú te comportas como un auténtico hijo de Dios, serás buena gente. Recuerden lo que decía la gran comisión en el Evangelio de Mateo. Ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el sacramento por medio del cual una criatura de Dios es transformada en hijo de Dios. Por eso también es un error teológico decir que todos somos hijos de Dios. Señor, desde el punto de vista bíblico
y desde el punto de vista de la teología cristiana, los seres humanos somos criaturas de Dios. Y por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Eso es un punto bien interesante para poder hablar del cristocentrismo. Jesús es el Hijo de Dios y por el bautismo somos hechos hijos en el Hijo. ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios? El mismo Jesús lo dice en su palabra. Lo dice, por ejemplo, cuando lo van a buscar y le dicen, hey, tu mamá y tus hermanos te están buscando. Y él dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Es decir, aquellos que conocen a Dios, aquellos que confían en Dios, aquellos que obedecen a Dios. Esos son los hijos de Dios. Por eso el texto bíblico que acabamos de leer, Marcos 12, 28b al 34, en el versículo 34 dice, al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. La palabra clave acá es reino de Dios. ¿Qué significa reino de Dios o reinado de Dios? Significa que Dios gobierna en tu vida. ¿Quién es el que entra en el reino de Dios? Aquel que está dispuesto a dejar que Dios sea su rey, a dejar que Dios sea el centro de su existencia. Ese es el que entra en el reino de Dios. El reino de Dios, por lo tanto, es conocimiento de Dios, confianza en Dios, obediencia a Dios. Es otra manera de decir hijo de Dios, porque eso es un hijo de Dios. Entonces, vuelvo al punto. Si la vida conyugal a la manera de Cristo implica amor, implica respeto a la manera de Jesús, ¿dónde podemos averiguar cómo es que se ama como Jesús amó? ¿Cómo es que se respeta como Jesús respetó? Y la respuesta es inmediata. Lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Por eso decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo el mundo hoy en día? ¿Cómo la gente se hace cristiano hoy en día? ¿Qué oyen por ahí? ¿Qué se murmura por ahí? Entonces ustedes se van a dar cuenta que mucha gente murmura que para ser cristiano lo único que se necesita es creer en Dios. Eso es lo que la gente dice. Eso es lo que el mundo te está enseñando. ¿Y cómo conoces a Dios? No, porque es que Dios te habla directo al corazón. Y basta con que tú hagas oración, que ya Dios te va a responder y ya con eso tú eres cristiano. Eso es el cristianismo que está pregonando el mundo actualmente. Un cristianismo light, un cristianismo ligero. Un cristianismo que ha borrado de su vocabulario, les decía ahorita, la palabra pecado. Entonces no se puede hablar de pecado. Y no se puede hablar de pecado porque es que eso es una equivocación. Hay que hablar de errores y la gente comete errores porque cometer errores es de humanos. Eso es lo que nos han enseñado. Entonces terminamos conviviendo con la realidad del pecado. ¿Qué es el pecado entonces? Desde lo que estamos planteando. El pecado viene a ser todo aquello que nos impide amar, todo aquello que nos impide respetar. Esa es la realidad de pecado. Ese es el pecado que Jesús vino a quitarnos. Ese es el pecado que Jesús quita, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ese pecado que nos impide amar, amar verdaderamente. Ese pecado que nos impide respetar verdaderamente. Pero amar a quién y respetar a quién. Vuelvo al texto bíblico que tienen ahí en la pantalla, Marcos 12. El texto nos dice lo siguiente. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué significa eso? Significa que el pecado es hacer lo contrario a lo que Jesús nos está diciendo acá.
El pecado, se lo voy a decir leyendo el texto bíblico. El pecado es cuando tú no reconoces a Dios como el único Señor de tu vida. Ahí tienes una primera definición de lo que es el pecado. Si Jesús nos dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ese primer punto ya nos da una idea de lo que significa pecar. Cuando Dios no es el centro de tu existencia. Cuando los dioses falsos toman las riendas de tu vida. Te voy a decir algo. A eso la Biblia le llama idolatría. Idolatría es ir detrás de los dioses falsos. Idolatría es ponerse al servicio de los dioses falsos. Es cuando tú adoras, cuando le rindes homenaje, cuando tú consideras lo máximo en tu vida a las criaturas de Dios. Cuando no le rinde verdadero culto de adoración al único que se lo merece, que es Dios. Y te voy a dar otro dato para que te des cuenta cómo es tan grave este asunto. Cómo hay personas que consideran que están llevando una vida conyugal saludable porque aman a su esposa con toda su fuerza, con todo su corazón, aman a su marido con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y entonces están llevando una vida matrimonial terrible porque el marido no los ama igual o porque la esposa no los ama igual. Y entonces se vuelve una relación obsesivo-compulsiva. Saben que el matrimonio no está funcionando. Saben que el marido es un desgraciado, literalmente, maltratador, ofensor, humillante, etc. Saben que la esposa definitivamente no es una esposa sana en la vida conyugal. En el término que utilizan muchas personas acá, una perra, una bandida, lo que usted quiera llamar, como lo quiera llamar. Pero usted sigue empeñado ahí, en que tiene que ser con él, en que tiene que ser con ella, en que si no es con ella no hay salvación para mi vida. Y entonces entiende más lo que es el vínculo conyugal, porque la vida matrimonial no es una condena a cadena perpetua. El vínculo matrimonial no es que tú estás amarrado eternamente a una vida de sufrimiento y de tortura y después vas a salir con el cuento de que eso es amor. No, eso es una patología que se llama masoquismo. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que muchas veces llaman amor a lo que es simple idolatría. Es idolatrar al otro. Es no reconocer lo evidente. Por eso muchas personas, de manera sana, toman la decisión de decir, hombre, por aquí no hay camino. Por aquí no hay camino. No hay por dónde. Y la misma iglesia lo reconoce. Y la misma iglesia toma las riendas del asunto cuando las parejas van y acuden al tribunal eclesiástico. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? La iglesia no desbarata matrimonios. La iglesia, cuando aplica la nulidad matrimonial, lo que dice es, hombre, realmente ahí nunca hubo matrimonio. ¿Y por qué nunca hubo matrimonio? Porque no hubo amor, porque no hubo respeto. Por las razones que hayan sido, para eso está el tribunal, para eso los estudios. Pero también hay personas que funcionan a la inversa. Personas que ante la primera pelea salen corriendo y dicen, se acabó. Porque es que a mí nadie me va a irrespetar, a mí nadie me va a faltar el respeto, a mí nadie... Entonces no son capaces de vivir la experiencia del amor como un acto de construcción que también requiere sacrificio. Entonces nos encontramos con los dos extremos, dos formas de idolatría. Idolatrar a tu pareja o idolatrarte a ti mismo en una estructura narcisista enfermiza. Entonces tenemos por un lado el masoquismo y por otro lado el narcisismo. ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Qué es lo que nos ha dicho el Papa Francisco en todos los documentos que ha ido sacando? La vida cristiana no se basa en leyes, se basa en discernimiento. El cristiano tiene que aprender a discernir para tomar decisiones acertadas. Yo que llevo muchos años atendiendo pareja en el consultorio, quienes acuden a mí saben que yo jamás me comprometo a desbaratar un matrimonio, pero tampoco me comprometo a salvar matrimonio, porque esa no es mi tarea. Mi compromiso en la terapia es ayudar a que las personas tomen buenas decisiones. Como psicólogo, eso lo hago desde el punto de vista psicológico. Pero cuando hay personas creyentes que acuden a hacer un discernimiento, no solamente psicológico, sino espiritual, yo también les digo que
la consulta se hace para que tomen buenas decisiones. Ni me comprometo a desbaratar el matrimonio, ni me comprometo a salvarlo, pero sí me comprometo, como dice el Papa Francisco, a que puedan discernir en medio de la realidad concreta que tienen cuál es la voluntad de Dios en medio de esas circunstancias complejas que están viviendo. Porque es que la gente cree que eso es muy fácil, tomar decisiones en la vida conyugal. A veces creen que la gente sufre porque le da la gana, o a veces creen que la gente tiene que seguir aguantando porque si no, entonces van a faltar a un mandamiento que dice que el matrimonio es para toda la vida. Y lo que la iglesia está diciendo es discernimiento. Centrarse en Jesucristo significa, desde Jesucristo, desde el Evangelio, yo voy a discernir qué es lo que me está pasando en mi vida conyugal. Yo voy a tratar de entender qué es lo que me está sucediendo para tomar una buena decisión. ¿Y cuáles son los criterios de discernimiento que nos está dando el Evangelio? Miren lo que nos dice Marcos capítulo 12, versículo 28. Amor. Amor en 3 dimensiones. La primera dimensión es amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tu Señor, dice la palabra. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. A Él es el único que debes adorar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Qué significa? Que el amor de Dios o el amor a Dios debe estar por encima del amor que le profesas a tu pareja, por encima del amor que te profesas a ti mismo. Por eso es Dios. Segundo, nos dice el Evangelio, pero hay un segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. En realidad, ese mandamiento tiene implícito 2 mandamientos. Son 2 por el precio de 1. Cuando te están diciendo ama a tu prójimo, ahí te están diciendo un mandamiento, ama a tu prójimo. Pero ¿cómo tienes que amarlo? Como te amas a ti mismo. Entonces hay un mandamiento implícito. Tienes que amarte a ti. Porque la medida de tu amor va a ser la medida con la cual tú vas a tratar a los demás. Hay una película que a mí me gusta mucho, e incluso de ahí me inspira el título que tiene la conferencia de hoy, Encuentro de parejas a prueba de fuego. La película se llama así, A prueba de fuego. En esa película hay una escena muy bella en la cual el protagonista Caleb está dialogando con su papá en un parque que tiene un lago y que tiene una cruz. Y él le está diciendo a su padre que cómo puede hacer para amar a una mujer que no lo ama. Una mujer que le desprecia las flores que le da, la comida que le prepara y que lo único que hace es humillarlo, maltratarlo. La escena es bellísima y no sé si voy a dañarles la película contándosela por si acaso alguien no la ha visto, pero es un pedacito nomás lo que le voy a contar. Si no se la ha visto, lo invito a que lo haga. Y entonces él se está quejando con el padre, con el papá y le está diciendo eso. Es muy difícil. ¿Cómo hace uno para amar a alguien que no te ama? Y el papá se va caminando hasta que queda al lado de la cruz, acaricia la cruz, mira a su hijo y le dice, tienes razón, no puedes. Él se queda como en silencio y le dice, no puedes, porque es que tú no puedes dar de lo que no tienes. ¿Cómo vas a amar? ¿Cómo le vas a dar amor a tu esposa si tú ni siquiera tienes amor en tu corazón? ¿Cómo vas a amar a tu marido si tú ni siquiera tienes amor en tu corazón? Cuando tú no tienes amor en tu corazón, te queda muy fácil echarle la culpa a tu marido. Te queda muy fácil echarle la culpa a tu esposa. No sé si estamos captando la riqueza de ese texto bíblico. Ahí en ese solo texto ya tenemos la clave. Amar a Dios sobre todas las cosas. Te pregunto, ponte la mano en el corazón y dime la verdad. ¿De verdad Dios sí está primero para ti en todo? ¿Dios es la persona a la cual tú más amas en esta vida? Dime la verdad. No te engañes. No te engañes. Porque es que para poder responder eso, primero me tienes que responder las 3 preguntas que te he hecho antes. ¿Conoces a Dios? ¿Confías en Dios? ¿Obedeces a Dios? Porque si no me respondes eso, no me respondas la otra, no tiene sentido. ¿Cómo vas a decir tú que amas a alguien que no conoces? Por eso el reto que nos plantea Jesús es grande. El desafío que nos plantea Jesús es grande. No te dejes engañar. Adorar a las criaturas
Es el mayor engaño en que podemos caer. Yo no adoro a mi esposa, yo no adoro a mis hijos, yo no adoro a mis compañeros de trabajo, yo no adoro. Al único que adoro es a Dios. O por lo menos al único al que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para adorarlo y rendirle pleitesía. Segundo, ama a tu prójimo. Pero como yo me amo, por eso tengo que amarme a mí. Por eso tengo que amarme a mí. Por eso en el proceso de discernimiento que muchas parejas tienen en mi consultorio, algunas parejas en un acto de absoluta y soberano ejercicio de su libertad responsable, toman la decisión de separarse en un proceso de discernimiento serio, con todo lo riesgoso que implica una separación, porque es que separarse, nos guste o no nos guste, no es un triunfo. Una separación es siempre un fracaso. Y reconocer que se fracasó, a nadie le gusta eso. Y por eso parte del trabajo terapéutico con las personas que toman la decisión de separarse después de haber hecho un discernimiento, parte del trabajo terapéutico es, ojo, si estoy hablando de personas que son creyentes, el trabajo que hago con ellos es enfócate, enfócate. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, enfócate. Tu prioridad ahora no es salir a buscar marido, ni salir a buscar esposa, ni salir como decía alguien por ahí, uy, qué alegría, entré al mercado de lo usado. No, no, no. Tu prioridad en este momento es revisa tu relación con Dios. Lo primero que tienes que hacer luego de una separación. Revisa tu relación con Dios. Revisa cómo está tu amor a Dios. ¿Por qué es importante que lo revises? Para que no te dejes aturdir por las voces que vas a escuchar por parte del mundo e incluso de algunos creyentes. Algunos te van a felicitar como si hubiera sido el mayor triunfo de tu vida. Uy, qué bien, fracasaste. Hay otros que te van a criticar sin conocer tu historia. Y son duros, implacables criticando. Y como uno no tiene que salir a contar los problemas de su casa, entonces, ¿qué pasa? Que el que se separa escucha el murmullo, la crítica, a veces hasta la burla, el irrespeto. Y tiene que quedarse callado porque es que no tiene que estar dando explicaciones a todo el mundo. Y entonces empiezan los comentarios. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Míralo, tanto que iba a misa. Y esa no era la que pasaba rezando el rosario a cada rato. Pero como no conocen la situación de la persona, son rápidos para juzgar. Por eso lo primero que tienes que hacer tú cuando quieres sacar adelante tu matrimonio es enfocarte en Dios. Lo primero que tienes que hacer tú cuando luego de un discernimiento te das cuenta que tu matrimonio no tiene camino por ahí, es enfócate en Dios. No te confundas. Aquí no se trata de hacer la voluntad del mundo, se trata de hacer la voluntad de Dios, de ese Dios que tú conoces, de ese Dios en quien tú confías, de ese Dios a quien tú quieres obedecer. Ese Dios que en Marcos capítulo 12 te está diciendo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Acuérdense lo que han visto antropología conmigo. Alma son emociones. Es decir, vas a amar a Dios con todas tus emociones, con toda tu mente, es decir, con todos tus pensamientos. Tienes que amar a Dios con todo, con todo. Si tienes un matrimonio exitoso, enfócate en Dios. Enfócate en Dios. Si tu matrimonio fracasó, enfócate en Dios. Que Dios sea tu fortaleza y tu alegría, en las buenas y en las malas. Cuando tú te centras en Dios, cuando tu corazón está ahí, pinchado por el compás en el centro del corazón de Dios, entonces tu vida va a tener sentido. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Solo hay un centro. No hay dos centros, hay uno solo. Y en torno a ese centro debes girar toda tu vida. Cuidado con idolatrar a tu pareja. Cuidado con idolatrar a tus hijos. Mire, cuando no se centra el corazón en Dios, muchas parejas terminan llevando su relación al fracaso
¿Por qué? Porque invierten la jerarquía de valores. Invierten la jerarquía de valores. La jerarquía de valores en la vida cristiana es primero Dios, luego tu pareja y luego tus hijos. Ese es el orden. Pero ¿qué pasa si la pareja se separó? Y entonces es una pareja reconstituida, en donde vienen con hijos de un matrimonio anterior y con hijos de un matrimonio anterior y se encuentran. Ahí van a tener que hacer un ensamblaje mucho más elaborado. Se requiere mucho más discernimiento. No puedes salir con el cuento de que ahora primero Dios y después mi pareja. No, todavía no. Eso no es tan rápido. Porque tú vienes con unos hijos que llegaron primero que tu pareja. Entonces vas a tener que prestarle mucha atención y mucho cuidado a tus hijos. Y no se trata solamente de que si son menores de edad, los mayores de edad también merecen atención. Entonces las parejas que se están ensamblando porque vienen de matrimonios anteriores van a tener que revisar, hacer un discernimiento desde ese mismo orden. Primero, centra tu vida en Dios. Por encima de tu pareja, por encima de tus hijos, primero es Dios. Si vienes con hijos de una relación anterior, enfócate en cuidar a tus hijos, en proteger el corazón de tus hijos. Y hagan el ensamble poco a poco, porque en la medida en que la pareja se va consolidando, se van reacomodando las cargas y vuelve el orden como debe ser. Primero Dios, después tu pareja y tú. Pero eso se va ganando, se va construyendo poco a poco. Hay parejas que rechazan a los hijos de la pareja. Hay parejas que desprecian a los hijos de la pareja y aún así quiere que la pareja los quiera. Eso no funciona así. Tienes que querer también a los hijos de tu pareja. Y muchas veces son hijos que vienen con vacíos, con dolores, con heridas por la separación anterior. Entonces no son hijos, digámoslo así, en condiciones normales. Son hijos que vienen con situaciones particulares que hay que saber trabajar y que hay que saber dialogar. Y por eso es tan importante en esos casos hacer un buen proceso de discernimiento con un psicólogo o con un consejero, o con el sacerdote o con el pastor. Ojo, vuelvo y lo digo, la vida cristiana se hace a base de discernimiento. No hay leyes, hay principios, hay mandamientos, pero leyes particulares no hay. Cada caso es distinto. Hay que discernirlo, hay que reflexionarlo. Y para eso, vuelvo y les digo, ojo con hacer el discernimiento solamente con criterios psicológicos, ojo con hacer discernimiento solamente con los criterios del mundo. No, señor, para nosotros el discernimiento se hace a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Y vuelvo y digo, se trata de discernimiento, no se trata de coger ahora la Biblia al pie de la letra en una lectura fundamentalista, como si la Biblia tuviera respuesta para todos los casos ahí escrito al pie de la letra. No, hay que leer y hay que interpretar la palabra de Dios. Hay que discernir también lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero indispensable, fundamental, remitirnos a la palabra. Para nosotros los católicos, ya yo lo decía en un curso anterior, hay dos textos muy particulares que son Dei Verbum número 2 y Dei Verbum número 11, la Constitución Dogmática de la Iglesia Católica, la Constitución Dogmática Dei Verbum, en el numeral 2 y en el numeral 11, donde nos habla de la revelación de Dios. El cristiano entiende que las Sagradas Escrituras es un libro que nos comunica la revelación de Dios y la revelación plena en Jesucristo. Por eso yo les advierto, yo los prevengo, tengan cuidado, incluso tengan cuidado de sus pastores. Hagan discernimiento de lo que le digan sus pastores, no lo tomen al pie de la letra. En estos días veía cómo el Papa Francisco ha tenido que reconocer públicamente cómo los abusos sexuales de los sacerdotes han impactado tan terriblemente en la vida de la iglesia que muchas personas se han alejado por eso. Pero yo digo, ¿la culpa es solamente de los sacerdotes o la culpa también es de la iglesia que se le olvidó que tenía la obligación de discernir? Discernir.
Durante mucho tiempo se nos metió la idea de que no podíamos criticar a los sacerdotes y nos sacaban textos bíblicos que decían que el cristiano no debe juzgar. Y por eso cuando la gente emite un juicio, entonces no juzgues, porque así como juzgues serás juzgado. Claro, la gente no se atrevía a juzgar, pero todo el mundo sabía que el cura era un violador. Pero ¿cómo lo vamos a juzgar? Dios lo juzgue. Error por una mala comprensión del texto bíblico. Les informo, los cristianos sí juzgamos. Y no solo juzgamos, la Biblia nos pide que aprendamos a juzgar, que aprendamos a juzgar bien. Juzgar es analizar la situación, es comprender la situación. Por no juzgar bien, muchos sacerdotes abusaron de su ministerio. Y eso hoy está afectando a muchos sacerdotes que son buenos, pero que tienen que aguantarse los insultos por lo que hicieron los malos. Entonces, vuelvo al punto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Primero, porque para poder tener a Cristo como el centro de nuestra vida, nosotros tenemos que estudiar, no digo solo leer, estudiar las Sagradas Escrituras. Primer punto que debe quedar claro. Si tú quieres centrar tu vida en Jesucristo, lee, estudia y haz oración con las Sagradas Escrituras. Si no lo estás haciendo, estás en serios problemas y estás muy susceptible a que te engañen y te embauquen unos cristianos que andan por ahí falsificando el evangelio. Entre otras cosas, porque ya no hablan de pecado. Por ejemplo, menciono eso nomás. Entonces son cristianos proabortistas, por ejemplo. Una cosa tan absurda como eso. ¿Cómo un cristiano puede estar a favor del aborto? Entonces, empiezan a clasificar el cristianismo como cristianismo, cristianos progresistas, cristianos conservadores. Hey, el cristiano, lo decía San Pablo, el cristianismo es uno solo, se centra en Jesucristo. Y para la iglesia, tanto la católica como la iglesia reformada, las Sagradas Escrituras son el referente en el cual nosotros nos apoyamos para centrar nuestra vida. Y el evangelio es un evangelio a favor de la vida. ¿Qué sucede? Que ya no se anuncia el evangelio como está en las Escrituras. Ya no se denuncia el pecado porque se cree que con eso se va a ofender a la gente. Entonces mejor no las ofendamos. No las ofendamos. Dejemos de anunciar el evangelio para no incomodar a nadie. Muchos matrimonios, ¿por qué se están acabando ahora? Porque la gente está convencida que es imposible un amor eterno y que es imposible un verdadero respeto. Entonces, como la gente se convenció de que es imposible amar hasta que la muerte nos separe, y como la gente ya se convenció de que es imposible respetar a la gente, entonces mejor acostumbrémonos y ya resignémonos. No, el cristiano no se resigna, el cristiano sabe que esto es una batalla diaria. Y por eso los cristianos, concretamente los cristianos católicos, sabemos que a pesar de nuestro pecado, la misericordia de Dios es mucho más grande. Fallaste en tu vida matrimonial, te equivocaste y además de equivocarte, pecaste. Te tengo una buena noticia. El Dios del Evangelio es un Dios misericordioso. Si tú reconoces tu pecado, si tú confiesas tu pecado, si tú te arrepientes de tu pecado, si tú te comprometes a no seguir pecando, Dios te perdona. La iglesia te perdona. Eso se llama sacramento de la reconciliación. Los cristianos creemos en eso. Pero ¿qué pasa? Que la falsificación del cristianismo que tenemos hoy nos dice que para qué te vas a confesar, que para qué te vas a arrepentir, que para qué vas a luchar contra eso, si eso es la naturaleza humana. Señores, la naturaleza humana implica discernimiento. La naturaleza humana implica dominio propio. La naturaleza humana implica madurez. Eso es la naturaleza humana. La naturaleza humana no es yo voy a hacer lo que me diga el corazón, como dice la canción.
hagamos lo que diga el corazón. No, señor. La vida cristiana es hago lo que Dios quiere que yo haga. Que tenga vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, volvemos al punto. Volvemos al punto. Revisa si de verdad Dios es el centro de tu vida o si más bien tienes un pie en el mundo y un pie en el evangelio. Porque esos son mundos que se están separando. Y si tú tienes un pie en el mundo y un pie en el evangelio, vas a terminar estancado, abierto de patas, porque esos mundos siempre se están alejando. Y lo dice Jesús de una manera muy clara. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y al diablo. ¿Qué significa eso? Primer punto, hay que leer las escrituras. Segundo punto, hay que leer las escrituras para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Tercer punto, hay que discernir las escrituras para poder vivir a la manera de Cristo, no a la manera que nos está planteando. Vuelvo entonces a la vida real. La vida real nos está diciendo que a veces las cosas no salen como uno lo planea. A veces el matrimonio se desarrolla normalmente, digamos, se aman, se respetan, superan las crisis, se perdonan, se reconcilian y van para adelante. Pero a veces, por más que tú te esfuerces, no hay para dónde caminar, porque el matrimonio es de dos. Si uno de los dos se empeña en no caminar, o peor todavía, se empeña en ponerle palos a la rueda, hay dos posibilidades. Hay quienes dicen, no importa, mi amor es tan grande que yo puedo seguir adelante. Pero hay personas que dicen, lo siento mucho, mi amor no alcanza hasta allá, por mi salud mental, por la salud mental de mis hijos, e incluso por la misma salud mental de mi pareja, lo mejor es decir, no más. Separemos. Las dos realidades son válidas. Por eso yo insisto, cuando yo doy estas conferencias, hay gente que dice, Mauricio, parece que no vivieras en la vida real. Tú defiendes tanto el matrimonio que te vas a quedar hablando solo porque hay mucha gente separada en el mundo. Pregunto, ¿les parece que eso es lo que yo estoy diciendo? ¿De verdad ustedes creen que yo ignoro la realidad en la que estamos? Más cuando en mi propia casa yo tengo esa misma realidad. Yo tengo dos hermanos que vivieron la experiencia de separación y son mis hermanos y son creyentes y han salido adelante en su vida. Y su vida no es menos que la mía, ni la mía es más que la de ellos. Somos exactamente iguales ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos han vivido su experiencia de separación a la luz de la fe. Reconocen que fue una situación dolorosa, reconocen que tenían que luchar y lucharon lo más que pudieron, pero no había para dónde. No había para dónde. Pero también están los que dicen que yo promuevo las separaciones matrimoniales. Y ustedes me están escuchando, yo no promuevo separaciones matrimoniales. Es más, yo estoy casado, tengo 26 años de casado y espero envejecer con mi esposa y seguir superando crisis y dificultades y viviendo momentos de alegría y disfrutando de paseos, disfrutando de las cosas, pero yo soy realista. La vida matrimonial es una escuela de humanismo, es donde uno aprende a ser un buen ser humano. Y como toda escuela, hay exámenes que se ganan y hay exámenes que se pierden, pero no por eso dejo de estudiar. La vida conyugal es eso. A veces hago cosas bien, a veces me equivoco, pero voy para adelante. Y a veces no solo me equivoco, a veces cometo pecados. Y entonces voy y busco al sacerdote y me confieso, me arrepiento, me confieso y me comprometo a no seguir pecando. Hey, esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano. Yo espero que así sea, que pueda envejecer con mi esposa y que pueda vivir mi vida sacramental como Dios manda. Pero los que no pueden, porque las circunstancias no se lo permiten, no tienen por qué sentirse que son menos. Y por eso la primera recomendación que les hago es enfóquense. Te separaste,
Recuerda, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Esa es tu prioridad. No vas a salir desaforado o desaforada a hacer estupideces. No. Cuidado. Cuidado con los desenfrenos. Cuidado con los arrebatos. Cuidado con hacer disparates. Hey, el Señor camina a tu lado. El Señor quiere que tú seas plenamente humano y que seas plenamente feliz. Y por eso en Jesús, Él ha hecho lo mejor que se le ocurrió, que es adoptarnos como sus hijos. Por eso, si has sido bautizado, haz honor, honra tu bautismo, respeta tu vida de bautismo, lee las Escrituras. Pero aquí viene el segundo punto, ya para finalizar. Ya van a ser las 9. Ustedes saben que yo soy preciso con la hora. El segundo punto para finalizar es, no basta con leer las Escrituras. Hay que vivir en comunidad. Hay que congregarse. Una golondrina no hace verano. Un cristiano en este mundo no sobrevive. El mundo está muy convulsionado. Estamos viviendo una época de verdadero anticristianismo. No es mentira. Están quemando iglesias. Están humillando a los que dicen que son cristianos. Están burlándose de los que creemos en el sacramento de matrimonio y están apostando a que no vamos a poder sacar adelante nuestra vida cristiana. ¿Qué significa? Que tenemos que refugiarnos en el único que nos puede salvar, en Cristo. Ahí es donde tenemos que correr. Y no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Discernir implica leer las Escrituras y vivir en comunidad, en la iglesia. Yo los invito también a que fortalezcan su vida de iglesia. Vayan a la iglesia, congréguense, participen de los cursos bíblicos, fórmense. Y por último, además de leer las Escrituras, además de congregarse en la iglesia, hagan buen uso de los sacramentos que Jesús dejó para que los cristianos pudiéramos sobrevivir en este mundo. Bautícense, confiésense, comulguen, reciban la unción del Espíritu en el sacramento de la confirmación. Hay muchos que no se confirman, creen que eso ya pasó de moda. Si no te has confirmado y eres católico, acércate a la iglesia. Pregunta cuándo hay confirmaciones y pide la unción del Espíritu Santo para tu vida. Cásense. Vivan la experiencia matrimonial. Ahora, si ya te casaste y te separaste, haz un proceso de discernimiento con tu sacerdote, con tu pastor, a ver cómo puedes vivir tu experiencia de separación a la manera de Cristo, de la mejor manera posible. Y recuerda, discernimiento. 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 Discernimiento significa que tú, con tu conciencia, tienes que aprender a tomar las decisiones que deben convenir para tu vida. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en la iglesia se nos presentan como dogmas, cuestiones que son disciplinares. Hay cosas, y lo digo con conocimiento y eso está quedando grabado, hay momentos en los cuales la iglesia, los miembros de la iglesia han tenido que hacer cosas que en la legislación oficial de la iglesia estaban prohibidas. Y la tuvieron que hacer porque estaban en contra de lo que realmente es la vida cristiana. Acuérdense, usted tiene que aprender a vivir la vida a la manera de Cristo en la realidad que le tocó. Si a usted no le quedó más remedio que separarse, sepárese. Si a usted no le quedó más remedio que recomponer su vida con otra persona porque con la que usted quería al comienzo no se pudo, recompóngala. Y prepárese. Prepárese porque de pronto van a hablar mal de usted. Prepárese porque a veces la gente no lo va a entender. Prepárese porque va a tener que demostrar con el paso del tiempo de que no es un arrebato, de que es fruto de un discernimiento. Y recuerde, si usted va a recomponer su vida con otra persona y tiene hijos,
haga un proceso de discernimiento para que el ensamblaje pueda hacerse con el mínimo traumatismo. Piense en sus hijos, no exponga a sus hijos a su nueva pareja sin antes haber hecho un acompañamiento. Por cualquier razón, por donde lo miren, lo aconsejable es eso. Les doy un ejemplo. Hay personas que se separan y cuanto novio le aparece en la vida, se lo presenta a la hija, se lo presenta al hijo. Y los hijos terminan confundidos y convencidos de que la vida conyugal es una perdedera de tiempo y que lo mejor es hacer lo que hace mi mamá o hacer lo que hace mi papá. Vacilar. Ojo con el mensaje que le das a tu hijo. Puedes hablar muy bonito de Jesucristo, pero tu vida está diciendo lo contrario. El ejemplo que le des a tu hijo va a marcar. Y por último, para los que están casados, los que queremos seguir casados y queremos vivir una experiencia matrimonial saludable, la recomendación es la misma. Estudien la palabra, congréguense en la iglesia, vivan la vida sacramental y por último, hagan oración constante, dialoguen con Dios, no dejen de lado la vida espiritual, no dejen de lado la vida de oración, hablen con Dios en la mañana, hablen con Dios al mediodía, hablen con Dios en la noche. Eso es lo que significa tener a Cristo. Eso es. Ojo, porque el mundo está vendiendo un evangelio falsificado. Un evangelio falsificado, acomodado. Acomodado. ¿Quieres conocer el evangelio? Lee las escrituras, estudia las escrituras. ¿Quieres vivir el evangelio? Acércate a la iglesia, congrégate a la iglesia, acércate a tus pastores, acércate al sacerdote. Ora por ellos también. ¿Quieres vivir la experiencia cristiana? Entonces también vive la vida sacramental. Haz oración y acuérdate de tus hermanos que te necesitan también haciendo obras de caridad. Yo normalmente me quedo después de las conferencias escuchando opiniones, preguntas y tratando de resolver preguntas. Como ya son las 9 de la noche, oficialmente concluimos esta reflexión y me voy a quedar con las personas que quieran dialogar. Los invito a que terminemos haciendo la oración que Jesús nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, que tengan una feliz noche y me quedo respondiendo preguntas. Buenas noches, igual. Buenas noches. Descanse. Buenas noches. No sé si hay preguntas. Buenas noches, Mauricio. Muy buena la charla. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, feliz noche. Buenas noches, gracias. Muchas preguntas. ¿Cuándo tenemos la próxima? Muchas gracias. No hay preguntas. Yo voy a echarle un vistazo al chat, a los saludos que mandaron antes de finalizar. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Buenas noches. Mari Castillo dice buenas noches, bendiciones para todos. Henry González, buenas noches de Barranquilla. Paola Hernández de Cartagena. Moni Pérez de Barranquilla. McLean desde Cartagena. Desde Cartagena. Sonia desde Barranquilla. Luis y Ana desde Guatemala. Darwin Cabrera desde Barranquilla. Teresa desde Bogotá. Arnold y Wendy desde Barranquilla. Aide Rodríguez desde Sabana Larga. Margaret desde Ciudad de Barranquilla. Luz Castilla desde Turbaco. Giovanna desde Turbaco. Kelly desde Cartagena. Bueno, tantas personas mandaron saludos, qué bien. No veo ninguna pregunta por acá. Señor Mauricio, buenas noches. Hola, buenas noches, te escucho. Bueno, le cuento que yo sí tengo una pregunta, pero no sé si va tan acorde al tema. Pues le soy muy sincera, una de las cosas que yo quisiera como persona, y obviamente pues sabiéndose de que usted tiene pues todo el conocimiento en su mayoría de la palabra,
yo quisiera, y una de las cosas que más me ha confrontado con mi pareja es el tema de mi ego. De tu ex. Ajá. No, mi ego. Ah, tu ego. Sí. Okay. A mí me ha costado muchísimo perder, es que no sé cómo es como ese ímpetu de que de pronto lo ha hecho sentir mal en algún momento, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que más ha afectado mi relación. Como digo yo, para la gracia y para todas las cosas que hemos superado hoy por hoy, la vida de nuestra pareja ha cambiado muchísimo, muchísimo, o sea, del cielo a la tierra. Sí. Pero yo siento que aún no he cambiado lo suficiente para entregarlo todo, porque siempre a veces tengo como un sentimiento de egoísmo y es pues hablando de temas económicos, y yo sé que eso también le afecta a él, pero yo trato de como de maquillarlo, pero ya siento que ya llega un momento que no lo puedo maquillar porque sí me ha dado duro el tema de que de pronto yo he podido tener, o sea, no sé si a todas las personas le pasa, yo no sé, he podido tener ingresos un poco más altos que él y eso nos ha afectado bastante. Fíjate que aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, los seres humanos estamos hechos de dos realidades, una realidad genética y una realidad cultural. Es decir, la parte genética tiene mucho que ver con tu temperamento, con tu manera de ser, que viene desde los genes. Hay personas que son extrovertidas, son explosivas, son líderes, son emprendedoras, y eso viene por la carga genética. Pero también viene la parte cultural. Se criaron en una familia que apunta al individualismo o apunta a la cohesión, o son familias en donde el autoritarismo es lo más importante y entonces tienen un modelo autoritario. Hay otras familias que tienen un modelo democrático. Es decir, hay factores que son genéticos y hay factores culturales que inciden en eso. Sin lugar a dudas, y no sé si eso te tranquilizará, el problema del ego lo tenemos todos, ¿de acuerdo? No solo tú. Pues más, yo me atrevería a decir que el 90% de las peleas son de ego y el otro 10% ponlo de lo que tú quieras, pero el ego es mayoritariamente el mayor generador de conflictos, no solo en las parejas, sino en la vida de los seres humanos en general, entendiendo por ego esa postura egoísta en donde nosotros queremos ser el centro de todo. Fíjate que la experiencia de poner a Cristo por centro termina siendo una experiencia sanadora, termina siendo una experiencia liberadora. ¿Por qué? Porque coge al ego y le dice, mira, por favor, quítate de aquí, que tú no eres el centro es Cristo. Entonces, cuando tú empiezas a filtrar todo desde ahí, le quitas poder al ego. Si tú quieres empezar a moldear tu temperamento, a moldear tu carácter, a moldear tu pasado cultural, la invitación es pon a Cristo como el centro de tu vida. ¿Qué haría Cristo en este momento? ¿Qué haría Cristo en este otro momento? Entonces, ese proceso de discernimiento cristocéntrico hace que, por ejemplo, si la embarras, trates de reconciliarte o de reparar el daño que hiciste, pero desde el punto de vista cristiano. Porque es que hay personas que la embarran y después van pidiendo perdón y cuando uno empieza a mirar cómo piden perdón, parecería que es todo lo contrario. Es decir, parecería que en lugar de pedir perdón, parecería que está obligando al otro a que el otro le pida perdón. Yo he tenido casos, por ejemplo, les doy ejemplos concretos. Hay personas que van a pedir perdón y dicen, mira, lo que pasa es que yo te pido perdón, realmente yo no quería hacerlo, pero es que tú me provocas, tú me sacas de quicio, tú me fastidias. Y uno dice, pero ¿de verdad estás pidiendo perdón o estás insultándome? Sí me explico, son las trampas del ego. En cambio, si tú llegas con buena disposición, con el deseo sincero de reconocer que te equivocaste, hey, si tú sientes que el otro falló, déjalo para después. No lo menciones en ese momento porque te tiras inmediatamente la petición de perdón que estás haciendo. La otra es las personas que siempre toman la postura de, mira, yo no te quiero molestar, pero te voy a decir que tú me lastimaste, pídeme perdón. Y entonces hacen que el otro siempre sea el que pida perdón y él nunca pide un perdón, nunca reconoce. Y nunca reconoce porque siempre está esperando que el otro también reconozca su culpa y pida perdón. No sé si me estoy explicando.
El asunto es, ojo con lo que uno hereda genéticamente, ojo con lo que uno aprende, la herencia cultural, ojo con que ya tú tienes la capacidad para discernir esas dos realidades, ojo porque tú tienes el poder para cambiar tu comportamiento. Entonces, la recomendación que yo te hago es, hay que seguir trabajando y no desfallezcas hasta que de verdad Cristo tome el control de tu vida, hasta que Cristo sea realmente el centro de tu existencia. Si tú eres el que tienes que pedir perdón, no te preocupes. Pero es que yo siempre soy el que pido, no importa, dale. Dale, porque es que aquí la razón es muy sencilla. El que más ama es el que más rápido perdona. El que más ama es el que más rápido va a tratar de resolver la situación. El que más se demora, ese es el más orgulloso. Perdón, ese es el más orgulloso, ese es el más prepotente, ese es el más egoísta. Entonces, si vas a ganar en una pelea, que sea con amor. Es decir, que ganes porque tú eres el que más ama, no porque eres el más soberbio. Fíjate cómo son muchas veces las peleas en las casas. No te hablo, no te hablo y no te hablo y no te hablo. Entonces pasa un día, 2 días, 3 días, una semana y no se hablan. Y si tienen hijos, entonces dile a tu papá, ve y dile a tu mamá. Bueno, Adriana Aranda tiene la mano levantada. Te escucho, Adriana. Hola Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Bienvenida. Mauricio, tú hablaste del sacramento de la confesión. Sí. Es un sacramento que nos sirve para la reconciliación con Dios, que cuando estamos arrepentidos de las cosas que hacemos mal, podemos hacer uso de ella, de él. Sí, claro. Pero, por ejemplo, en mi caso, hace mucho tiempo que no hago uso de ese sacramento porque la verdad, siendo muy sincera, no creo en él. Ajá. No sé, de pronto, como tú dijiste, es como porque yo tengo que contarle lo que yo siento, el error que cometí a una persona que es igual humanamente como yo. Entonces no sé si es que tengo un concepto errado o una imagen errada, como tú decías, que de pronto los sacerdotes tenemos una imagen errada de algunos sacerdotes, mientras que hay muchísimos más buenos. Entonces, me gustaría que me ayudaras con eso. Adriana, yo lo que te voy a decir primero es gracias por la pregunta, porque me recuerda que uno de los temas que tenemos que trabajar en los cursos bíblicos que estamos haciendo son los sacramentos, entre ellos el sacramento de la reconciliación. Fíjate que hemos trabajado en esos cursos introducción a la Biblia, estudiamos al Espíritu Santo, estudiamos a Jesucristo, estudiamos a María, ahora vamos a estudiar a la Iglesia. Me parece que después vamos a tener que estudiar los sacramentos uno por uno, el bautismo, la confirmación, cada sacramento vamos a tener que estudiar. Por eso te digo, tu pregunta está muy bien formulada y te la respondo rápidamente. Cuando tú dices, yo cuando cometo un pecado, yo me confieso directamente con Dios y le pido perdón para reconciliarme con Dios. Pero Adriana, el problema es que con el pecado tú no solo ofendes a Dios, tú ofendes a la iglesia. Entonces no se trata solamente de pedirle perdón a Dios, se trata de pedirle perdón también a la iglesia, porque con tu conducta has ofendido también a la iglesia. Cuando yo peco, no solo afecto a Dios, afecto a los hermanos también. Recuerda que el pecado es dañar el amor que debo profesar a Dios, a mi prójimo y a mí. Ese es el pecado. Pecado también es cuando yo no respeto a los que debo respetar, como debo respetarlos. En el caso de la vida conyugal, es fallarle al amor de mi pareja, es fallarle al respeto que le debo a mi pareja. Pero cuando yo le fallo a mi pareja, también le fallo a la iglesia, porque es que voy a hablar de mi caso, yo me casé por la iglesia. Si yo cometo un pecado que afecte mi vida matrimonial, yo no solo afecto a mi esposa, afecto a la iglesia. Es más, tanto la afecto que y si el pecado es visible a la luz pública, la gente no va a hablar solamente de mí. Mira cómo Mauricio, pecador ese, bandido. No, va a decir, mira, ese cristiano, mira, ese que dice que no solo ofendo a mi pareja, ofendo a Jesucristo también, porque perrateo su nombre.
Y perrateo también el nombre de la iglesia. Mira el católico, ahí están los católicos pintados. Entonces, el sacramento lo que hace es restaurar. Me da la oportunidad de decir, hombre, arrepiéntete de lo que hiciste, confiésalo. Así como no te dio pena hacerlo, no te debe dar pena tampoco decirlo. Y no te debe dar flojera, porque si no te dio flojera para pecar, tampoco te tiene que dar flojera para reparar el daño que hiciste. Entonces, es todo un proceso sanador, terapéutico. Cuando veamos el sacramento de la confesión, se van a dar cuenta que no solo es una bendición de tipo espiritual, es toda una bendición integral. Lo liberador, lo sanador que es desde el punto de vista psicológico. Pero como las buenas preguntas y las buenas películas, Adriana, yo te voy a decir, esta historia continuará. Voy a mirar la pregunta que tiene Carlos, que levantó la mano también. Carlos, te escucho. Gracias. Bueno. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Carlos. En una charla de preparación de catequesis de la primera comunión de mi hija, sí. El padre en el proceso se vuelve incluyente hacia los padres. Entonces, en un momento, mi hija estaba con el catequista y el grupo de padres estábamos con el padre. Y el padre ha dicho el tema de qué era cargar la cruz. Ajá. Entonces, bueno, varias personas dijeron, entonces, cada uno decía su apreciación. Entonces, yo como pues ya tengo un rato de estarme congregando en la comunidad Minuto de Dios, entonces yo dije, bueno, cargar la cruz es amar al prójimo. Entonces, bueno, cada uno dio su punto, que los hijos, que la pareja, que no sé, o sea, cada uno dio. Pero la razón que yo argumenté era la correcta. Pero entonces eso a la vez me llevó el mismo padre a confrontarme a mí mismo. Ajá. ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué te separaste? Porque me preguntaron, no, por los problemas, pero entonces tú no cargaste tu cruz. Tú no, o sea, a la vez lo que yo respondí sirvió para que el mismo padre me confrontara a mí sobre la problemática que yo había vivido. O sea, que si yo de pronto pues decía amar a mi esposa, pero en el fondo no la amaba tanto porque no era capaz de soportar, de tolerar las posibles confrontaciones que se hubieran presentado. Carlos, yo te voy a responder con un dicho que de pronto tú vas a decir, eso que tiene que ver con lo que estás diciendo, pero te lo voy a explicar. Hay un dicho que dice, perro viejo, ¿sí lo han oído? Perro viejo, ladra Sí, claro. echado. ¿Lo habían escuchado o no lo habían escuchado? Perro viejo, ladra echado. Señor. Claro, claro. ¿Sí lo oyeron? Bueno. Sí, señor. En la medida en que uno se va poniendo viejo, uno va relativizando muchas cosas que antes consideraba de vida o muerte. En la medida en que el amor se va añejando, uno va también relativizando muchas cosas. Entre esas, las peleas. Entre eso, los malos entendidos. Uno va relativizando ¿en qué sentido? En que antes uno es como muy apasionado en tener la razón, muy apasionado en demostrarle al otro que el equivocado era el otro. ¿Sí? Y empieza uno a apostarle más a la paz y a la tranquilidad. ¿Sí? Y no sé si ustedes lo han experimentado, pero la paz empieza a volver como un valor mucho más importante que la guerra. Poder llegar uno a la casa y descansar, poder estar tranquilo, poder tener buena comunicación con la gente. Y entonces uno empieza a entender que la cruz se puede cargar cuando hay amor. Cuando no hay amor, la cruz pesa muchísimo. Se vuelve fastidiosa. Se vuelve incargable, digámoslo así. Hay una canción muy bonita, no me acuerdo quién la canta, que se llama Abraza la cruz. Prometo que voy a buscarla inmediatamente aquí y se la voy a mandar por el WhatsApp para que la escuchen. Se llama Abraza la cruz. Voy a dejarla aquí señalada y después se las mando. Simplemente la voy a nombrar aquí en el computador
para que no se me olvide, porque a veces yo en plena efervescencia prometo que voy a mandar cosas y se me olvida. Entonces, para que no se me olvide, la estoy buscando acá y los invito a que la escuchen con espíritu de oración, como dice San Juan. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús. Esa la canta Nana Angarita. Nana Angarita. Y Jesús Adrián Romero también tiene una canción preciosa sobre la cruz. También se las voy a buscar y se las voy a mandar. Con esas dos canciones, yo los invito a que piensen por un instante en qué medida cargar la cruz en la vida conyugal es una experiencia de liberación, como fue la cruz de Jesús. Un instrumento de opresión que era la cruz, porque la cruz solamente se le ponía a los bandidos más bandidos de la época, terminó siendo un instrumento de liberación. Permítanme un segundo. Se llama Crece más mi amor por ti. Bueno, yo prometo mandárselas. Esas dos canciones, la de Nana Angarita y la de Jesús Adrián Romero. Entonces, volviendo al tema del planteamiento. La vida cristiana, como vivir la vida de Jesús, implica asumir el mensaje de Jesús, pero asumir también las conductas de Jesús. Pablo lo dice en Filipenses, cuando nos pide que tengamos los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Pablo lo dice también en la carta a los romanos cuando nos dice que estamos llamados a reproducir la imagen del Hijo de Dios. Creo que es Romanos 8, si no estoy mal. Entonces, ¿qué significa eso? Que esos momentos que nosotros llamamos momentos de cruz tienen que ser asumidos de la misma forma como Jesús fue capaz de abrazar la cruz. ¿Qué hizo Jesús antes de abrazar la cruz? Oración. Eso hizo Jesús, hizo oración. Yo les pregunto, ¿ustedes hacen oración por su pareja? ¿O son flojos para orar? Ni siquiera un Padre Nuestro le gastan ahí. ¿Han doblado rodillas por su pareja? ¿Han orado por ustedes para que ustedes mismos sean mejores esposos, mejores esposas? Porque es que uno muchas veces hace oración para que el otro cambie. Ajá, ¿y tú no vas a hacer oración también para mejorar tú? Yo sí quisiera que a mi hija le tocara un buen marido. Yo sí quisiera que a mi hijo le tocara una buena esposa. Pero yo también quiero que mi hijo sea un buen esposo. Yo también quiero que mi hija sea una buena esposa. Volvemos al tema del ego que planteaban al comienzo. Ojo, uno muchas veces quiere lo ancho para uno y lo angosto para el otro. Entonces, la vida conyugal vivida a la manera de Cristo es perfectamente vivible cuando se vive desde el amor al estilo de Jesús. Eso significa un amor que es capaz incluso de abrazar la cruz cuando llegue el momento de la cruz. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que también después de la cruz viene la resurrección. Nosotros no adoramos la cruz. Nosotros veneramos la cruz por lo que la cruz significó para Jesús. El momento en donde Él confirmó el tamaño de su amor. Eso es la cruz. La cruz es el momento más difícil de la vida de Jesús. Y como fue el momento más difícil de la vida de Jesús, quedó perfectamente claro qué tan grande era el amor de Jesús. Tan grande, tan grande, tan grande, que no le tuvo miedo a la cruz. Abrazar la cruz en la vida matrimonial significa que yo amo tanto, tanto, tanto a mi esposa que soy capaz de pasar por encima de esos momentos de cruz. Eso significa abrazar la cruz. Eso significa amar como Jesús amó. Ahora la gente dirá, pero no friegue, ¿cuántas cruces me tocará cargar a mí? Yo no sé. Yo no sé. Cada quien desde su experiencia espiritual, cada quien desde su experiencia de amor, sabrá hasta dónde aguante y hasta dónde no aguante. No sé si respondí.
Vamos con Jorge Acuña, que también lo veo con la mano levantada. Jorge, te escucho. Buenas noches, Mauricio. ¿Y me escuchan? Sí, perfectamente, claro y fuerte. Bueno, ahora que tú mencionabas que tus hermanos o alguien de tu hermano Sí, sí. se había separado, Ujú. pues escucha la historia también de un hermano mío que en plena pandemia, pues se cumplió la realidad y se separó de su señora. Bien, te pido un favor, como estás hablando de una persona que no eres tú, trata de ser breve en la explicación, no entres en detalles por respeto a la intimidad de tu hermano, ¿vale? Sí, porque estoy temiendo que también me puede pasar a mí. Resulta que Ajá. por el tema de efecto de pandemia, la convivencia se tornó difícil, los ingresos mermaron, bajaron considerablemente, él quedó sin empleo, falta de tolerancia, faltas de respeto, Ujú. y bueno, y pareciera como que no sirvió de nada algunos retiros espirituales que ellos como católicos también habían hecho con anterioridad, Ajá. pues habían tenido 2 separaciones antes y lo intentaron y lo intentaron. Con estos retiros volvieron y la pandemia lo acabó todo. Entonces, te decía que cuando me contó su historia, me identifiqué tanto porque sé que es una realidad la convivencia durante este tema de pandemia que nos obligó al confinamiento, trajo consigo precisamente el conocer cosas incluso de la pareja que uno creía, o sea, nunca había conocido y me ha pasado, o sea, eh, con mi señora y digo, Jorge, bueno, Jorge, sí, la señor. situación de la pandemia, de una u otra forma, está revelando lo que decían ahorita, está revelando el tamaño de nuestro ego. Yo no sé si ustedes recuerdan que los seres humanos, cuando vivíamos en la prehistoria, no necesitábamos ni teléfono celular, no necesitábamos carro, no necesitábamos viaje en avión. Para el prehistórico, vivir era su mayor alegría, poder sobrevivir a los ataques de los tigres dientes de sable, poder buscar un mamut por ahí a ver si tenían con qué comer. Cada vez que encontraban una tortolita y se la comían era una fiesta. Nosotros nos fuimos complicando la vida en la medida en que fuimos avanzando y hemos hecho del amor una farsa. ¿Por qué? Porque para poder amar necesitamos carro, necesitamos teléfonos celulares, necesitamos viajes frecuentes, necesitamos una cantidad de arandelas que uno termina preguntándose, ¿realmente qué es lo que amamos? ¿Realmente amamos a la persona o amamos todas las arandelas que tenemos y la persona es un objeto más dentro de la suma de objetos que necesitamos para poder ser felices? Y a eso súmale otra cosa, que la gente no sabe estar sola. Es decir, como ya perdimos o disminuyó nuestra capacidad de desarrollo de nuestra inteligencia espiritual, las personas no cultivan la inteligencia espiritual. Entonces la soledad se volvió una tragedia. La gente no sabe estar sola, no sabe reflexionar, no sabe meditar, no sabe discernir. Y entonces nos están cogiendo por sorpresa las pandemias, las protestas, todo lo que usted tiene, lo que estamos viendo ahora. La envidia se está comiendo los corazones de la gente. Entonces, como el vecino progresa y yo no progreso, yo me amargo. Como fulanito se fue de viaje y yo no pude viajar, yo me amargo. Entonces, ojo con eso, porque por eso decía precisamente, la vida conyugal es de dos. Y de pronto una persona está creciendo espiritualmente y el otro no. Y entonces tú dices, no, de verdad, uno necesita es solamente amar a la pareja, estar con su pareja, estar con su familia, buscar lo de la supervivencia diaria, pero si no tenemos para viajar, pues no viajamos, vamos aquí cerquita, no tenemos por qué ir lejos. Si no tenemos para un teléfono celular de última generación, pues busquemos un telefonito chiquito con el que podamos comunicarnos. Hombre, si no podemos tener un carro de lujo, último modelo, pues compremos uno de segunda o una moto, yo no sé. Es decir, muchas parejas, y no sé si va a sonar apocalíptico lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Muchas parejas están esperando que volvamos a la normalidad. No han entendido que no hay
Lo que llamábamos normalidad no va a regresar, no va a volver, convénzanse. El mundo cambió y no hay reversa. Estamos en una etapa nueva. Es como pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna, como si la gente quisiera volver a la Edad Media. La Edad Media no vuelve. Ya la Edad Media pasó. Y lo que es peor, los cambios están ocurriendo cada vez más rápido. Antes se necesitaba de 2, 3 generaciones para que se diera un gran cambio. Ahora no. Ahora los cambios suceden de una generación a otra. Y la tendencia es que dentro de una misma generación se vivan 2 y 3 cambios profundos. Vean, en cualquier momento la sociedad capitalista en la que estamos montados va a colapsar. ¿Qué significa que va a colapsar? Que posiblemente vamos a estar en ciudades en donde no va a haber energía eléctrica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la electricidad no va a alcanzar para todo el mundo. Donde el agua no va a alcanzar para todo el mundo. Donde el alimento va a empezar a escasear. Donde el planeta va a empezar a colapsar. Donde vamos a empezar a ver los primeros viajes interplanetarios, porque vamos a colonizar. Afortunadamente, la gente está reaccionando y se van dando cuenta de que este planeta no es de caucho, este planeta no estira, vamos a tener que buscar planetas nuevos. Entonces, la migración en el próximo siglo va a ser hacia los planetas. Ya no va a ser la migración entre países, va a ser migración interplanetaria. Entonces, tenemos que estar preparándonos, no nosotros, porque a mí no me va a tocar eso, pero tenemos que ir preparando a nuestros hijos a que piensen de una manera más global y a que sepan adaptarse más rápido a los cambios. Es lo que yo llamo en mi tesis de la maestría en filosofía. Mi tesis se llamaba Pensamiento sismorresistente. Y lo más curioso es que no lo hice sobre un filósofo, lo hice sobre un teólogo que era Pablo de Tarso. Mi tesis de maestría en filosofía lo hice sobre Pablo de Tarso, la carta a Filemón, y se llamaba Pensamiento sismorresistente. ¿Por qué? Porque en esa época existía la esclavitud y la carta a Filemón es la carta que le lleva un esclavo que se llama Filemón, que se escapó, se la lleva a su antiguo dueño que se llamaba Onésimo, en un mundo en donde los esclavos era normal, pero era un mundo que ya estaba empezando a cambiar porque ya el cristianismo estaba metiéndose en el mundo. Y sin embargo, Pablo hace una lucha contra la esclavitud distinta a la que estaban acostumbrados en la época. No es una revuelta lo que hace Pablo. Pablo le devuelve el esclavo a su dueño, pero se lo manda con una carta en donde le dice, si tú de verdad eres cristiano, tienes que liberar a este hombre. La carta es bellísima porque es todo el dilema. ¿Qué pasaría con Filemón? ¿Será que Onésimo sí lo liberaría? ¿O seguiría tratándolo como un objeto? Para que Filemón recuperara la libertad, Onésimo tenía primero que cambiar. Tenía que reconocer que no es posible que un hombre pueda tener a otro hombre como si fuera un objeto. Eso era un esclavo. Entonces, Onésimo, afortunadamente, era un cristiano de verdad, y cambió su manera de pensar. No debió ser fácil para él. ¿Por qué? Porque los esclavos eran como las vacas, como los caballos. Perdía un objeto de su propiedad. Y si él perdía su objeto, posiblemente significaba que sus otros esclavos también iban a tener que liberarlo. Pues bien, hoy en día los cristianos tenemos que tener una mente sismorresistente, un pensamiento sismorresistente, porque este mundo está cambiando y está cambiando muy rápido. Y por eso mucha gente está confundida y está perdiendo hasta la fe en Dios. Ya no creen en la iglesia, ya no creen en el papa, ya no creen en el sacerdote, ya no creen en el pastor, ya no creen en nadie, sino en ellos mismos. Y lo que es peor, ni siquiera en ellos mismos están creyendo. Por eso no creen en el matrimonio, por eso no creen en el amor, por eso los pelados hoy en día ya no se van a casar. Es que eso te iba a decir, que se da como una indigestión al tema, una indigestión al tema de los retiros, de la iglesia, Sí, de todas estas cosas. claro. Sobre todo porque vendimos una imagen falsa de lo que son los retiros y lo que es la vida cristiana. La gente cree que convertirse al cristianismo es ya, listo, tenemos un santo ahí y esperemos santidad absoluta todo el tiempo. No, señor. No, señor. La vida del cristiano es un proceso de santificación permanente.
que incluye también la vida sacramental, y entre los sacramentos, vuelvo e insisto, hay un sacramento que se llama sacramento de la reconciliación, porque Dios no es bruto, Dios sabe del barro que estamos hechos y de cómo nosotros estamos marcados con esa huella del pecado que Él nos vino a quitar y que ya nos quitó en Jesucristo. ¿Y qué nos está diciendo? Hombre, si fallas, si pecas, rápido, inmediatamente, a enderezar el camino. No te quedes lamentando y diciendo, ay, no tengo salida. No, si tienes salida, sí puedes. Por eso el evangelio es como la sal. No es en grandes cantidades. Si tú le echas un bulto de sal a la sopa, te tira la sopa. No se necesita multitudes, se necesita una pareja que crea en el amor. Una pareja que quiera luchar por su vida conyugal a la manera de Cristo. Ah, pero es que las demás no lo hacen, no importa. Aquí hay una que es un granito de sal y que dice que es mucho mejor luchar por el matrimonio que rendirse. Es mucho mejor hacer un esfuerzo y apostarle al amor que rendirse. Es mucho mejor aprender a ser respetuoso que rendirse. Mucho mejor. Y se los digo porque, como les digo, yo atiendo muchas parejas. Hay gente que dice, no, ya me separé, resolví el problema. No. Tienes que prepararte porque lo que vienen ahora son problemas. Las finanzas se ven afectadas cuando hay una separación. Las relaciones interpersonales van a tener que sanar las heridas que se hicieron. Y eso no se sana fácil. Bueno, creo que tenemos chance para una última pregunta. Gracias, Mauricio, por la respuesta. Con mucho gusto. Escucho preguntas. La última. A depairnos, como dicen por ahí. Bueno, si no hay preguntas, les hago una última recomendación. Trátense con cariño. Recuerda, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Quiérete, valórate, respétate, cuídate, trátate bien, no te maltrates. Ojo con lo que piensas sobre ti mismo. Hay gente que piensa, yo soy un pecador, no tengo salida, yo soy un miserable. Hay gente que piensa, yo soy un bobo. Hay otro que se dice, no seas tan idiota. Hay otro que se dice, tú sí te dejas manipular. No, trátense bien, trátense con cariño. Porque si ustedes se aman, elevan la posibilidad de poder amar a los otros. Ámense. Y recuerden lo que decía Jesús. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ese es el centro de la vida del cristiano. Ahí es donde tiene que estar la punta del compás. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Muchas gracias. Una feliz noche y que descanse. Feliz noche para todos. Gracias, Mauricio. Bueno. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Mauricio. Bendiciones. Mauricio, muy amable. Ahí bien. Hacía falta este espacio. Este espacio hacía falta. Eso sí. Bueno. Pero muchísima falta. La próxima. Yo les aviso con tiempo. ¿La próxima para cuándo? Yo les aviso con tiempo. Les aviso con tiempo porque precisamente les estaba diciendo eso, que estoy bajando un poquito el ritmo porque no sé si sería la vacuna del COVID o qué, pero ando con un cansancio y una fatiga que tenaz. Entonces, claro, voy a tratar de cuidarme también, cargar energía un poquito, tomarme como un mini descanso para venir con más fuerza y seguir trabajando este tipo de actividades, ¿vale? Claro que sí, bueno, muchas bendiciones. Que estén muy bien. Bendiciones para todos. Buenas noches. Chao. Que descansen. Gracias.